Hola, soy Alexander Wen, politólogo alemán formado en Estados Unidos. Soy uno de los principales investigadores de la teoría social constructivista aplicada en las relaciones internacionales y junto con otros compañeros logramos establecer el constructivismo como uno de los ejes principales de pensamiento de las relaciones internacionales en la academia. Les voy a hablar un poco del constructivismo desde mi artículo publicado en 1992, Anarchy is what states make of it, The Social Construction of Power Politics. El constructivismo surge en el contexto del fin de la Guerra Fría, cuando las personas tienen acceso a nuevas perspectivas y por ende a una nueva visión del mundo. Esta teoría no pretende ser objetiva ni subjetiva, sino intersubjetiva. Es decir, pretende tomar ambas visiones del mundo e integrarlas en una sola. De acuerdo con la teoría social constructivista, los actores se comportan de acuerdo a los significados que tienen los objetos u otros actores para ellos. Esto llevado al nivel estatal se podría haber ejemplificado por el hecho de que las fuerzas militares estadounidenses no significan lo mismo para Canadá que lo que significan para Cuba. Es decir, los estados tratan diferentes a sus amigos que a sus enemigos. A diferencia del realismo, el constructivismo propone que la anarquía no es el determinante en el comportamiento de los estados, sino que este se ve influenciado por las identidades y los intereses de los diferentes agentes que participan en las relaciones internacionales, que no son únicamente los estados. En mi artículo se proponen 3 maneras en cómo los intereses y la identidad se transforman bajo la anarquía. La soberanía transforma la situación de seguridad del Estado, puesto que le provee una base social para su individualidad y su seguridad. Si bien la guerra es una de las formas en que los Estados negocian su individualidad, es con la soberanía y el reconocimiento del otro que los Estados tienen derecho de propiedad territorial. La segunda es por la evolución de la cooperación. Esta se plantea después de la transformación del entendimiento del sistema competitivo de seguridad en la que los estados viven en un miedo constante de ser apuñalados por la espalda y el sistema individual de seguridad en el que los estados se preocupan únicamente por su seguridad individual y no por la de los. La alternativa que surge es el sistema cooperativo de seguridad, en el que los estados se identifican positivamente con el otro, de tal manera que la seguridad individual es responsabilidad de todos. Incluso si razones egoístas fueran el punto de partida de la cooperación, este proceso tiende a redefinir dichas razones a través de la reconstrucción de identidades e intereses en términos de nuevos entendimientos y compromisos intersubjetivos. La tercera manera es por esfuerzos intencionales de transformar identidades egoístas en identidades colectivas. Esta transformación intencional de la identidad se da en 3 etapas. La primera es la crisis de consenso, en la que las élites gobernantes no logran ponerse de acuerdo respecto a la identidad nacional. Esto ocurrió en la época de la Unión Soviética, cuando las élites no lograban ponerse de acuerdo si seguir con el modelo comunista o si por el contrario acoplarse al modelo capitalista de Occidente. Esta crisis de consenso da paso a una segunda etapa de desnaturalización, donde las ideas ya construidas y que llevan tiempo gobernando la identidad nacional tienen que transformarse para dar paso a una nueva identidad. La tercera etapa es la etapa de la nueva práctica. En esta etapa, las élites comienzan a comportarse de cierta manera para vender otra imagen y que la población en general perciba este cambio y lo acepte de manera transicional. La película Shrek narra de manera satírica una historia que toma elementos de los diferentes mundos literarios de los cuentos fantásticos de hadas. Este genera un escenario en el que los diferentes personajes de estas historias llegan a interactuar de manera cotidiana. Muchos de ellos deben enfrentar la opresión que se genera de manera violenta, ya que se ven sometidos
a enfrentar la estigmatización al categorizarse como seres mágicos en una sociedad que está estructurada a partir de las típicas realidades literarias de los cuentos de hadas. En este contexto, el protagonista Shrek se ve obligado a enfrentar la invasión de una población desplazada de manera violenta. Esta población había llegado ahí gracias a la tiranía de Lord Farquaad, el cual ostentaba constantemente un poder regional y que trataba de legitimar su poder con la amenaza del uso de la fuerza. Así, y con el fin de legitimar su poder, Lord Farquaad decide crear un mundo gobernado a su tamaño, sin ningún ser mágico y buscando eliminar la existencia de poblaciones con características fisiológicas diferenciadoras. Anterior, junto a su nuevo compañero burro, el cual era un burro que hablaba, deciden empezar un camino hacia el palacio de Lord Farquaad y así llegaron a un acuerdo, pero ellos se dan cuenta de que la población que se encontraba bajo su dominio lo idealizaba completamente. Allí había una contienda alrededor de quién sería el noble caballero que iría a rescatar a la princesa Fiona, la cual sería la nueva reina del Lord Farquaad. Ella lo convertiría en rey. Casi sin darse cuenta, Shrek termina ganando esta competencia. Termina convirtiéndose en el indicado en ir a rescatar a la princesa Fiona, la cual se encontraba en un palacio bastante lejano, abandonado y custodiado por una dragona, la cual botaba fuego y se encontraba rodeada de ríos de lava. Junto con Burro emprenden una larga travesía en búsqueda del rescate de la princesa Fiona. Allí se encuentran con realidades completamente diferentes a las que ellos esperaban. Pero la idea de Shrek no había cambiado. Si llegaba la princesa Fiona frente al Lord Farquaad y le hacía casarse con él recuperaría su pantano. Y esa era la idea que lo guiaría en este difícil camino. Esta película ha tenido la particularidad de llegar a trascender de manera profunda en la cultura popular contemporánea, la cual se convirtió en un fenómeno, al nivel de ser la primera película nominada en ser ganadora de un premio Oscar. En contra de todos los pronósticos, los niños llegaron a ser bastante conscientes del desarrollo de la historia, llegando a reconocer la manera en la que los niños absorben toda la información y la ordenan de manera lógica. Finalmente, se evidencia que uno de los elementos más destacables al momento de entender el éxito de la película es el hecho de que ésta nos presenta un nuevo tipo de héroe, el cual logra romper con todos los estándares preestablecidos sobre el clásico héroe ideal, mostrando así que las personas son mucho más que lo que proyectan los prejuicios e ideas negativas preestablecidas. Hasta la fecha, este icónico personaje continúa siendo una figura muy relevante y presente en nuestra cotidianidad, donde genera una comedia que logra desafiar todas nuestras ideas preestablecidas de los personajes fantásticos y sobre los prejuicios sobre las personas. Bien, ahora veamos cómo se relaciona la película con el constructivismo. Tanto en las relaciones internas de los países como en las externas, se establecen y practican unas reglas de comportamiento, constitutivas y normativas, que hacen posible la existencia de las estructuras. Estas normas no están centradas en lo moral u objetivo, sino en el comportamiento de los integrantes de las sociedades, bien sea los individuos al interior del país o los países al interior del sistema internacional. Así pues, Shrek, más allá de ser un ogro en sentido estricto, es simbólicamente un ogro, debido a que sus características lo alejan de los comportamientos socialmente esperados. Esto lo podemos ver en su gusto por la soledad, territorialidad y su manifestación de no encajar o ser rechazado. La territorialidad que ostenta no es respetada legal ni socialmente, sino más bien es impuesta a la fuerza, por lo que Lord Uribe aprovecha su estatus de poder para perseguir y exiliar criaturas hacia el pantano. Sin embargo, a su vez, Lord Farquaad carece de la investidura del rey, porque al parecer tanto social como mágicamente es necesario que se case. Es decir, que su soberanía y rol en la sociedad igual deben ser avalados por la misma. De modo que las reglas son relacionales y pueden transformar el medio, el comportamiento y los intereses de los actores. Precisamente por cuestión de intereses e identidad, Shrek va junto a Burro a buscar a la princesa Fiona. Ella queda sorprendida por la falta de galantería por parte de su príncipe. Este comportamiento inusual, o al menos inesperado, también es demostrado por Fiona cuando se topan con Robin Hood y saca sus dotes marciales, siendo este uno de los momentos claves para esta nueva relación, ya que desafían tanto el rol de la princesa como del príncipe y además encuentran unos puntos en común en esta nueva relación. Eventualmente, cuando Fiona y Farquaad se van a casar,
se hace evidente que hasta la soberanía necesita reconocimiento y que su ausencia puede acarrear quiebres en las instituciones y transformaciones en la estructura. Shrek irrumpe en la iglesia antes del beso, confiesa su amor y le pide a Fiona que no se case con Farquaad, puesto que el único interés de él es ser rey, mientras que el de ella es conocer su verdadero amor. Lo que, aunque no se hace evidente en la peli, pone en riesgo toda la seguridad del reino, puesto que ya no tiene una base social reconocida y además a Farquaad se lo comen. Y bien, de alguna forma podemos ver cómo es tan importante en el cambio de los personajes el altercasting, como proyección de una identidad que el otro puede adaptar como suya, tras un proceso de interacción que resulta transformador. Tan así que al final ella se transforma en ogresa y él se quiere casar. Bueno, las imágenes de individualidad son proyectadas y modificadas en las relaciones que un actor sostiene con otros significativos y son producto de una identidad que contiene atributos propios del sujeto que dan luces tanto de las decisiones que puede llegar a tomar como de su historia. Esto hace que el sistema sea dinámico y que los actores mismos, conforme entablan relaciones, generen nuevas reglas que serán aceptadas o no por otros actores. También que se den cambios en su comportamiento e inclusive en el medio que termina lleno de personajes de cuentos de hadas. Por último, la hermenéutica y la semiótica son muy importantes en este punto, en tanto los conceptos y entendimientos sociales también son dinámicos. Cuando uno de ellos no explica la realidad, es eliminado. Y así pues, la película inicia con una incredulidad hacia los cuentos de hadas y termina en un felices por siempre.